Bien, entonces vamos a empezar con la revisión del artículo La importancia de la aplicación de las NIF para pymes y gestión financiera. A ver, Marlene, sí, mira, Sí, habíamos nosotros solicitado en las sesiones anteriores que se plantee el problema bajo la idea de la relación entre variables. Ese es el primer contexto, ¿no es cierto? sí, Mira, aquí nosotros tenemos un artículo que nos habla de gestión financiera, pymes y NIF, ¿sí? así es. No sé, si le visualizamos al artículo, aparentemente tenemos a nosotros ahí una relación entre dos variables, que es las NIF y la gestión financiera, siendo las pymes la variable objeto de estudio. Es decir, la población objeto de estudio, perdón. ¿Es verdad? Es decir, que deberíamos dialogar entre esas dimensiones. Deberíamos, por lo tanto, nosotros hacer una especie de asimilación, en primera instancia, de lo que significa la norma internacional. ¿Sí? Y no sé si vamos tratando de redactar un poquito, ¿no? Para ver a ver cómo nos sale, ¿ya? ¿Sí? Claro. Pero Y, perdón, mi estimado Jorge, debemos entender que lo que estamos actualmente leyendo todavía tiene que ajustarse a lo que ya se les va a venir indicando, ¿no es cierto? sí, Sí, entonces, por favor, para la persona que está realizando este artículo, aún falta ajustarse a las normas que ya hemos dado en las tutorías. Es decir, la introducción tiene tres pasos fundamentales. Primero, la relación de variables, como acaba de plantearlo Jorge. Es decir, partimos de las NIFs, gestión financiera, y terminamos hablando de pymes. Ese es el planteamiento del problema. Luego vendrán las teorías de análisis y finalmente vendrá el objetivo general. Sigue, por favor, Jorge, perdón. sí, eso es lo que estábamos precisamente explicando, ¿no es cierto? Entonces, mira, a ver, queríamos nosotros presentar una especie de ejercicio para que se vaya tomando en consideración, ¿no es cierto? Porque nos hemos dado cuenta de que en los primeros trabajos enviados, en algunos de los trabajos, nosotros no denotamos esa particularidad, ¿sí? ¿Cómo comenzaríamos? Si en lugar de, Marlene, en lugar de ponerle como revisión, de pronto le ponemos acá en el texto, ¿sí? Sí, en el texto vamos redactando de una vez. Ya. Sí, en el texto, para dar ¿Cómo una idea, debería ¿ya? ser? Ujú. ¿Cómo deberíamos nosotros manejar el No, tema? pero no le borre, Vale, Marlon. mándale un enter nomás, por favor, ¿ya? Perfecto. Eso, ahí. Ya, entonces deberíamos empezar con el tema de las normas internacionales, de las NIPS, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya, Deberíamos comenzar con eso y deberíamos dialogar con gestión financiera. Sí, señor. Ese es el tema. Como ya. estamos planteando el problema, seguramente todavía no nos interesa a nosotros citas, porque estamos recién planteando el problema, ¿es verdad? Entonces, mira que hay una especie de afirmación, inclusive dice, la importancia de la aplicación de las NIPS en la gestión financiera y de pymes, ¿es verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a inventárnoslo. Disculpen si va bien, va mal y cómo vamos manejando. Solamente son algunas de las elucubraciones, ¿ya? A ver, las NIPS, ¿ya? Las NIPS. Como mecanismo internacional utilizado por diferentes sectores empresariales. Ha dado la pauta, o han dado, perdón, han dado la pauta, han dado la pauta para que las organizaciones normalicen sus procesos financieros a tal punto de que sean utilizados como herramientas de gestión. En los ámbitos empresariales, no te olvidarás. Sí, está arriba, sectores empresariales, dice arriba. Como herramientas de gestión. A ver, ahí pone un puntito seguido, ¿ya? Estamos haciendo una primera afirmación. A ver, veamos qué recogemos de arriba, ¿no? Mira, las NIPS, ya sabemos NIPS, ¿no es cierto? Como mecanismo internacional utilizado por diferentes sectores empresariales, ¿verdad? Han dado la pauta para que las organizaciones normalicen, ese es el fin de las NIPS, ¿no es cierto? Sus procesos financieros a tal punto de que sean utilizados como herramientas de gestión. Ya recogimos lo que está arriba. Ahora, ¿queremos desarrollar un poquito más del problema? Lo desarrollamos, pues, ¿no es cierto? O sea, sin problema, ¿ya? Es que hay que dirigirse ahí a las pymes, mi hermano. Claro, deberíamos dialogar entre las que utilizan y las que están empezando a utilizar, ¿no es cierto? Exacto. Así es, ¿no? Sí. Ya. Y podríamos coger algo así la estructura, ¿no es cierto? Entre la pequeña, mediana y gran empresa,
Pero no le pongas con mayúscula, Marlene, por favor. Porque también ese es uno de los errores que estamos viendo, que se está poniendo mayúsculas en cosas que no competen, ¿sí? Sí, sí. Entre la pequeña, mediana y grande empresa, existe un denominador común, existe un denominador común en temas relacionados con su entorno financiero. Toma. ¿Cuál es la necesidad de contar con mecanismos que soporten el análisis de sus operaciones comerciales? Análisis de sus operaciones comerciales. Más bien sería de sus transacciones, ñaño, porque lo que registran las NIFs es los estados financieros y se conoce, creo, como transacciones. La verdad, ponle, pongámosle, de sus transacciones comerciales. ¿Sí? A ver, entre la pequeña, mediana y gran empresa existe un denominador común en temas relacionados con su entorno financiero. ¿Cuál es la necesidad de contar con mecanismos de soporte que soporten el análisis de sus transacciones comerciales? Punto, ¿no? ¿Cuántos puntos vamos? 2. 2. ¿Se acuerdan que la recomendación era hacer por lo menos 3 puntos seguidos? 3. Puede ser Puntos entre 3 y seguidos, sí. 5, ¿ya? Sí, sí, sí. Sí, por favor, hay que tomar en cuenta eso, porque si no los párrafos no nos salen muy apropiados, digamos así, ¿no es verdad? Claro, porque lo económico también tendrá que ver con el lado de la inversión, del Exacto, gasto, de todo, ¿no exacto, es cierto? exacto, ¿Sí? exacto. O sea, no solo Entonces, comercial. ¿qué te parece si ahí, solamente por efectos de aclaración, le pones un guión, Marlene, por favor, en lugar del punto? No, pero sepárale el guión, por favor, de económicos. Con espacio. Eso. ¿Y a qué nos referimos con operaciones económicas? ¿Sí? Y ahí sí está, ¿no? Como tú decías, mira, registro. Antes de eso, está, mira, ventas, compras, Sí, sí. ¿cómo? Análisis de indicadores. Y así, ¿no? O sea, puedes ponerle tú solamente de manera de ejemplo, le puedes poner punto, 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 una comita y le cierras 3 puntitos. 3 puntitos, una comita y le cierra de ese guión, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, sabemos que entre guiones no se lee, entonces por eso se pone eso así, Ajá, ¿ya? ajá, sí, sí. Ya. Entonces, no veo común. En temas relacionados con el entorno financiero, ¿cuál es la necesidad de contar con mecanismos que soporten el análisis de sus operaciones comerciales? ¿Ya? Punto. Se ha visto, o habitualmente, se ha utilizado a las NIFs en ambientes empresariales con estructuras consolidadas e incipientemente, ¿sí? Se se ha acogido como política gubernamental su implementación en la pequeña y mediana empresa, coma, siendo este el derrotero que guiará el camino de la presente investigación. Ya está. Ya, ahora sí,
Pégale una leidita, Marlen, a ver qué tal, qué Claro. tal está quedando. Sí, por favor. Las NIFs, como mecanismo internacional utilizado por diferentes sectores empresariales, han dado pauta para que las organizaciones normalicen sus procesos financieros a tal punto de que sean utilizados como herramientas de gestión. Entre la pequeña, mediana y gran empresa existe un denominador común en temas relacionados con su entorno financiero. ¿Cuál es la necesidad de contar con mecanismos que soporten el análisis de sus operaciones económicas? Entre líneas, ventas, compras, análisis de indicadores, habitualmente se ha utilizado a las NIF en ambientes empresariales con una estructura consolidada, o aquí sería con estructuras consolidadas, ¿no? Empresariales con estructuras consolidadas e incipientemente se ha acogido como política gubernamental su implementación en la pequeña y mediana empresa, siendo este el derrotero que guiará el camino de la presente investigación. Ya. A ver, nosotros mismos corrijámonos los errores que tengamos aquí, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿no? Tenemos que irnos corrigiendo. A ver, primero, por ejemplo, en donde está arriba, lo primerito, las NIFs, ¿sí? Deberíamos poner primero el nombre, ¿no? Claro. El nombre completo. Entonces, las normas internacionales de información financiera, NIF, ya. Las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ahí sí, ponen entre paréntesis para que después... Porque a partir ya solamente le ponen NIFs, las siglas. Perfecto. Como Pero mecanismo espérate, internacional. no sé si es NIFs o solamente NIF. NIF, está NIF. Ya, es solamente Como está en el título, como está en el título. Esa es, mis disculpas, ¿ya? Sí. Ya está. Las normas internacionales de información financiera, ya, ahí estamos, ¿no? Como mecanismo ya internacional utilizado por diferentes sectores empresariales, han dado la pauta para que las organizaciones normalicen sus procesos financieros a tal punto de que sean utilizados como herramienta de gestión. Entre la pequeña, Mediana y gran empresa. Mediana y gran empresa, existe un denominador común en temas relacionados con su entorno financiero. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el conector, no? Claro. ¿Cuál es, la necesidad de contar con mecanismos que soporten el análisis de sus operaciones económicas, ventas, compras, análisis de indicadores, ¿no es cierto? A ver, ahí puede ser que nos confundamos un poquito porque está los 3 puntos y está cerrado, ¿no es cierto? ¿Cómo te acostumbras más, Marlene? ¿A los guiones o a los paréntesis? Creo que en general estamos acostumbrados a los paréntesis, ¿no? Ponle paréntesis, entonces cámbiale mejor, Marlene, por favor, ¿ya? Y le cerramos y entonces ahí sí podemos nosotros continuar con un punto seguido, ¿te parece? ¿Sí? Iniciamos también con paréntesis, entonces. Sí, iniciamos con paréntesis, ¿ya? Eliminamos el guión. Eliminamos el guión. Y le ponemos un punto seguido después de que cierras el paréntesis. Chévere. Claro. Y ahí sí, mayúscula. Ya. Habitualmente se ha utilizado a las NIF en ambientes empresariales con estructuras consolidadas e incipientemente se ha acogido como política gubernamental su implementación en la pequeña y mediana empresa, siendo este el derrotero que guiará el camino de la presente investigación. ¿Qué les parece a ustedes el problema? No sé si recogemos todo, qué mejoramos, qué hacemos, ¿sí? Pero estamos a manera de ejemplo nada más, ¿no? ¿Sí? Ahí está la idea fundamental del problema, o sea, ¿qué es lo que se quiere desde las normas NIFs en el soporte de la gestión financiera y le bajamos hacia lo que son las pymes? Ajá, ya, estamos ahí, ¿no? Exacto. A ver, después Ángeles, ¿no? Desde Ángeles el artículo. Sí, es de Ángeles. ¿Sí? Nos dice, una de las preocupaciones que se desarrollaba en el mundo de los negocios, creo que debemos ponerle en presente, ¿no? ¿Sí? La introducción se escribe en presente, ¿sí? A ver, dale, Marlene, por favor. Ya. Una de las preocupaciones... Que se desarrolle. Perdón un rato, George. Es que ese párrafo ya no deberíamos considerar porque para ella ese es el planteamiento del problema. Deberíamos ir a dónde están las teorías ya. A ver, revisémosle qué hay por abajo entonces. A ver, déjame ver. Debería estar las teorías. Súbale mi Marlene. La investigación se sustentará en la teoría económica. Ahí. No, pues, pero veamos qué nos sirve, qué nos sirve del párrafo que escribe Ángeles, Armando. Porque también, mira, nosotros, por ejemplo, no tomamos en consideración ingresos, egresos, talento humano, eso no tomamos en consideración. Y puede ser una idea que la quiera desarrollar, ¿no? Entonces, no sé si valga la pena quitarle una sola el párrafo. Porque de pronto, lo que no planteo es el problema, pero lo de abajo puede ser que nos sirva. No sé si le damos lectura. Sí, una de las preocupaciones que desarrolla, esto ya le hemos indicado que tiene que estar presente, en el mundo de los negocios, dice, ¿Sí? era la poca comparabilidad
Entonces aquí, como sugerencia, no podemos ir mejorando la redacción, es la poca, ¿no es cierto? Como habíamos dicho Sí, que sí, tiene que ser en presente. claro. Es la poca, Salvo que ella dijera que está tomando en consideración que antes, ¿no? O sea, se implementó antes y ahora no se implementa, entonces como se va a implementar, ahí sí deberíamos poner en pasado, pero no hace ese ejercicio, Ángeles, ¿no es cierto? Sí. a ver, veamos, es la poca comparabilidad de información directamente financiera, y esto, ¿Con qué? la poca comparabilidad de información financiera, y esto cómo podía afectar las destrezas de negocios, dice, ¿Con qué No, compara la información financiera? con las destrezas de los negocios. hay que quitarle el esto, ¿sí? Ah, y ya está. Es la poca Y comparabilidad de información y cómo podía afectar a las destrezas de los negocios. Ah, pero Pero claro, nosotros habíamos creado, es que habíamos destrezas, dicho no, que no, el claro, negocio no tiene destrezas. destrezas. ujú, ¿Y cómo exacto. podía afectar, por último, en el desarrollo de los negocios, en la, A las ¿Cómo? destrezas en el manejo de los negocios. o en el manejo de los negocios, Algo si así se debe refiere ser, a no la sé. gestión? Ya, primero podemos mantener el presente, ¿no? Una de las preocupaciones que se desarrolla en el mundo de los negocios es la poca comparabilidad de información financiera y cómo afecta directamente, o sea, y cómo afecta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué podemos sugerir en vez de destrezas? Podría ser, No, sí quedamos. ¿Cómo era que dijiste, Jorge? En las destrezas. Afecta en la visualización de las actividades, de las actividades de gestión podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque negocios ya estaba arriba. Y nos pone ahí, es decir, decisiones de inversión, financiamiento o reinversión. Creo que cuadra, ¿no es Ahí cierto? está bien, ahí está bien. ¿Sí? Ya. Por tal motivo, se busca que la información que se vaya a presentar a los entes de control Es de sea de presente. calidad, que refleje la real situación económica y financiera de la empresa. Ya, aquí lo que tenemos que recomendarles es el uso de signos de puntuación, ¿no es cierto? Sí, porque ahí se pierde uno en los signos de puntuación. A ver, por tal motivo, Pero es que Ñaño, desde ese punto seguido, perdón, dice, una de las preocupaciones que desarrolla en el mundo de los negocios es la poca comparabilidad de información financiera y cómo afecta en la visualización de las actividades de gestión. Es decir, decisiones de inversión, está bien, es gestión financiera o reinversión. Por, por tal motivo, se busca que la información que se vaya a presentar, pero ahí sí ya me perdí, Ñaño, se salta directamente a los entes de control. claro, es que ahí deberíamos poner un conector, No mal. Mira, entender que por la ejemplo, mira, gestión un financiera. conector que vaya desde arriba. Dice, ¿y cómo afecta la visualización de las actividades de gestión? Es decir, decisiones de inversión, financiamiento o reinversión. ¿Cómo? Ahí pongámosle un conector. ¿Cómo? Elementos, como elementos que deben ser presentados Eso sí. a las diferentes entidades de control. Como elementos a presentar nomás, como elementos a presentar Bueno, a presentar a las entidades de control, sí, a ¿no? las Directo. entidades, exactamente. Como elementos a presentar a las entidades, a las entidades de control. Ahí pone un punto, el primer punto seguido de este párrafo, ¿ya? ya. Tienes que borrarle que deben ser presentados. Claro, Ah, como perdón. elementos Como elementos a presentar en las entidades de control. Sí. se busca que la información que se vaya ya, eso también bórrele, al motivo se busca a los entes de control, pero ahí pone calidad. No, eso, eso, Ahí eso nos ya vamos borrar eso de directamente, calidad, ya no nos tiene vamos nada que ver. directamente, mira. Por esta razón, es importante que una organización realice correctamente la administración de la infraestructura, el talento humano y procedimiento administrativo. ¿No es cierto? Ese entiendo yo que es la cita, ¿no? Sí, Entonces, hay que borrarle todo esto hasta financiera de la empresa, que ya está puesto arriba. está Le, puesto le arriba. ponemos una coma, después de entidades de control, conector. Por esta razón, es importante que una organización realice una correcta administración de la infraestructura, el talento humano y procedimiento administrativo. Ahora, claro que aquí ya le amplió más, ya se amplió más, pues ya no es solamente financiero en ese Ya, comentario. ya no es solamente financiero. Entonces ya no tiene razón el comentario que está poniendo ahí.
Ya no solamente, o si quiere poner un comentario, debería poner un comentario relacionado exclusiva. Más bien dicho, si quiere referenciar algo más que comentario, debería poner una referencia relacionada a lo que nosotros estamos ahí poniendo Sí, arriba. yo creo que hay que borrarle eso, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, las entidades de control, ¿ya? Punto. Ahí viene el otro punto. Ya, ahí viene otra idea, ¿no? A ver, puntos, ya. La gestión financiera dentro de la empresa es fundamental para generar un crecimiento sostenido en el tiempo. Hay que quitarle el punto y coma. Es decir, involucra la administración de recursos que posee la empresa. Esta responsabilidad la asume un administrador quien dirige financieramente la empresa. Otras funciones son... Ya nos perdió de nuevo. Sí. Claro, lo que pasa es que lo que decía Armando cobra fuerza en este momento, ¿no? Pero ya tenemos un poco más de criterio, ¿no es cierto? Que claro, aquí está tratando de desarrollar el tema. Y El nosotros tema. no hemos pedido en esta instancia que todavía desarrollen el tema, ¿es verdad? Ujú. Entonces nos vamos a ir a las teorías de soporte. ¿Qué dice Quizás el este Armando? párrafo tampoco va. Todo Esta el idea, párrafo. perdón, esta idea. A Todo ver, el párrafo. no, a ver, espérate, déjame ver, por favor, déjanos ver. Es que en el problema tampoco tenemos que tomar en consideración a las entidades de control, ¿no es verdad? Claro. No tiene todavía sentido. Entonces yo creo que todo el párrafo sí deberíamos quitarlo. Ya lleguemos a esa conclusión, que hay que quitar todo el párrafo. Ya. Ahí empiezan teorías, ¿sí? Sí, aquí están las Sí, teorías. ahí está. La teoría se sustenta nomás. La investigación se sustenta en la teoría económica desde las aportaciones que realizaron Smith y Y Marx. Marx. Son muy clásicos esos autores. O sea, Smith y No Marx, recuerdo, en no, una época donde no había NIFs. Si queremos nosotros apadrinarle desde la teoría económica, a ver, tendríamos que entrarnos al clasificador de la UNESCO. Y una vez que tenemos planteado el clasificador de la UNESCO, ver cuáles son los soportes. ¿No es cierto? Exacto. ¿Sí? ¿Quiere que hagamos el ejercicio, Inge, para... sí, es A que ver, está dale. grabado de una vez. Sí, 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 claro. ingrésale al clasificador de la UNESCO, ¿ya? De las áreas de la ciencia, ponle, ¿ya? Eso, nomenclatura internacional de UNESCO para los campos. Lo que pasa es que de pronto, a ver, déjame ver cómo está ahí. Alguno de esos, ábrele, por favor. Ese que dice de las áreas de la ciencia. Documentación de UNESCO. Bueno, a ver, ahí lo vamos viendo, ¿ya? ¿Sí? Ponle, por favor, en ciencias económicas, Marlene, ¿ya? Ya. Ciencias tecnológicas, geografía, Ahí historia. estaba. Ya te pasaste. Voy a ponerme una chompa. Ah, tienes razón, ciencias económicas. Mira, ahí tenemos, ¿no es cierto? Mira, política fiscal, econometría no es contabilidad económica, es actividad económica, ¿no es cierto? Sistema es contabilidad económica, Contabilidad ¿no es verdad? económica, sí. Lógico. Entonces, nada tiene que ver bajo ese enfoque de la teoría económica que se le está queriendo dar, ¿sí? Claro, Entonces, es tema de contabilidad económica, que es diferente, ¿sí? exacto. Contabilidad, sí hay, no es contabilidad. Contabilidad económica, ¿sí? Ya, entonces esto, bueno, ya se lo pondría como comentario, ¿no? De que debería Ujú. considerar no la teoría económica, sino la contabilidad económica. Sí, deberíamos ponerle eso. Ya está. A ver, y no sé si nos das de acuerdo un poquito, Marlene. Nosotros sí sugerimos el tema de la parte económica, ¿no es verdad? Pero Sí, también me parece que sugerimos el tema de buscar algún área de estandarización, algo así. ¿Sí sugerimos eso? Porque mira que ahí se nos está yendo. Por ahí le está mencionando a Porter también, mire. Se está yendo por otro lado. la teoría de la estrategia que relaciona el estudio de los factores que afectan el resultado empresarial en aspectos competitivos. Claro, o sea, esta teoría habla mucho de la competitividad, pero no Pero es sé otra si, cosa, es otro enfoque. claro, no sé Es una norma que se tiene que aplicar, como nos dijo la señorita, de manera ya creo que obligatoria en este caso en las pymes. Es una norma. exacto. Es una norma. Por eso le habíamos sugerido alguna teoría de normalización, le dijiste, mi estimado George. Sí, Teoría de algo así se había normalización, pedido. exacto. Se sugirió Entonces, la teoría miren, entonces lo que sucede ahí
es que el tema de la normalización viene básicamente de ciertos fundamentos que se establecen a nivel internacional para configurar las NIFs, ¿no es cierto? Sí, pero son fundamentos. Y yo no sé si aquí de repente podríamos ir sugiriendo que desarrolle, ¿no? Que desarrolle algunas ideas, porque, por ejemplo, porque el tema de teorías no sé, no sé por dónde podríamos ir abordando, pero sí ella debería decir que dentro del contexto de soporte, le genere los temas del por qué esa información financiera debería ser útil, ¿no? Entiendo yo que ahí debería entrar una caracterización general de los estados financieros, de los elementos de los estados financieros, de las formas de medición y cómo presentar también la información, que debería ser una especie de soporte que nos dé. Entonces, miren, a ver, déjenme ver. Es que eso ya no estamos hablando de teorías, Yancho. Es que, claro, no son teorías. No son teorías. Es que, ¿cuáles son las teorías que soportan a las NIFs? Es la pregunta. Ahorita estoy buscando eso, justamente, Yancho. Y también le dijimos, creo, teorías de la calidad en algún rato. No. Porque son teorías económicas, Lojerita. Dice, verás, inicia su abordaje revisando el aporte conceptual desde las teorías económicas al concepto de valor y los procesos valorativos que nutre la doctrina contable. La teoría del valor en economía y en la contabilidad. Eso es lo que encuentro. Pero es que también tenemos, por favor, tenemos que hacerle abordar desde las teorías de la... a ver, ¿por qué habíamos planteado inicialmente que tiene que abordar también teorías de la normalización o normatización? No sé cómo se pronuncie. Es porque es una norma. Sí. ¿Sí? Es porque es una norma. Además de eso, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jorge, pero en cambio se convertiría en una especie de más bien marco conceptual. Sí, es un desarrollo y no vamos por ahí. No creo que deberíamos sugerirle que aborde desde ahí. Yo creería, yo creería que debería ser desde las teorías económicas, ¿sí? Desde las teorías económicas y las teorías económicas, por último, la teoría del valor en la economía y en la contabilidad, creería yo. Y teorías de la normatización, no sé si se diga así, por favor, me disculpo. O normalización, no sé cómo es que se menciona. Claro, en este caso Ángeles sería la experta en poder decirnos, ¿no? Cuáles son las teorías bajo las cuales se han desarrollado las NIFs. Las NIF. Es que miren, a mí me parece que debería topar algo de calidad y algo de estandarización. Claro, pero desde el punto de vista de... Estandarización, sí, ñaño, pero ¿por qué de calidad? Porque se supone que se están dando conceptos, a ver, una norma es un estándar de calidad, claro. Sí, pero desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista de Porter. Ahí fue la confusión, ¿no es cierto? Porque ella nos menciona también la calidad de Porter y eso nada que ver. No, sería, ese es un modelo. Exacto. Sería la normalización y la relación que tiene, digamos, con que una institución haya propuesto que se sigan las NIF como parte de una norma de calidad o de un estándar de calidad, algo así. O sea, tiene que existir esa relación porque las normas siempre se hacen para eso. Ahí, o sea, se debería enfatizar eso. Pero mira que nosotros estamos siendo muy escuetos en nuestras apreciaciones. Porque mira, hasta lo que veo, NIFs, ¿no es cierto?, es combinación de negocios. NIF es contrato de seguros. NIF son activos distintos al efectivo mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. NIF es exploración y evaluación de recursos minerales. Son instrumentos financieros. Son segmentos operativos. Son estados financieros consolidados. Son acuerdos conjuntos. Es medición del valor razonable. Son arrendamientos. Son contratos de seguros. Son inventarios. Mira, hay tantas normas NIF como nosotros nos imaginemos. ¿Sí? Entonces, quien está haciendo un poquito
escueta en este tema porque el tema lo maneja Ángeles. Es ella, pues. Exacto. Porque ella debería dar un paraguas así grandísimo de lo que son, de lo que son las NIF, ¿no es cierto? De tal manera de que no solamente en el problema, sino que después, mira, por último, por el tema el tema que estamos viendo, ¿no es cierto? Que es un tema un tanto atípico. Podríamos nosotros decir, oye, sí, suplanta las teorías que hemos propuesto y que calza muy bien para otros temas. Porque el tuyo, al ser una norma, ¿no es cierto? De pronto no salió de teorías, pues. Al ser una norma salió de una norma, ¿de dónde más va a salir? Es como pasa en aduanas, le cogen al COPSI y dicen en función del COPSI, pero el COPSI no tiene un sentido Claro, teórico, claro. ¿no es cierto? Ese también tiene una norma. Entonces, lo que tiene que hacer Ángeles en este caso es después irnos aclarando todo ese paraguas que tiene las NIPS. De aquí, a manera de introductorio, por favor, a manera de introductorio, ¿sí? No bajo una perspectiva de pronto microempresarial todavía, porque podríamos dejar, porque yo sé que hay una norma NIF para microempresa, ¿no es verdad? Y a esa le dejamos para los resultados. Pero sí que maneje, que lo ponga acá en la introducción, todo ese paraguas de las NIF y que nos haga una aclaración y que ella misma redacte ese contexto de tal manera de que se pueda ir entendiendo muy bien, que el lector entienda bien cuáles van a ser las dimensiones que van a tratar en este artículo, Marla. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces le dejamos una tarea bastante amplia, ¿no? De que Esta es una tarea grande, claro. vuelva a investigar, a leer un poco más acerca del origen de esta norma y si se sustenta en otra norma, pues abordar esa otra norma, ¿no es cierto? Quizás, como usted dice, no son teorías y por eso justamente no estamos pudiendo encontrar ese hilo, ¿no? Esa conexión entre las teorías que ya coloca y las NIF. Sí, porque mira, hasta lo que yo veo, perdón, hay un instituto, IFRS, que es el que aparentemente manejó ese tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces, yo creo que habrá que hacer una especie de recorrido entre lo que ellos fueron evolucionando dentro de ese contexto, de tal manera de que eso sea lo que nos aclare en la introducción, Ángeles, ¿sí? Y no sé si solamente de corrido, Marlene, por favor, vele qué más nos pone abajo. Ya. Solo Pone corrido, lo que corrido, es la Comisión Económica, CEPAL, considera a las pymes que son actores claves en el desarrollo de Latinoamérica, por una parte. Luego menciona la Comunidad Andina de Naciones, la resolución 1260, que establece variables de número de personal ocupado y valor bruto de las ventas anuales. Por otro lado, la legislación ecuatoriana justamente habla de la COPSI. Después de la Superintendencia de Compañías, que dice en su artículo primero, resuelve clasificar como pequeñas y medianas empresas y pone la clasificación de las empresas y me parece que ahí finaliza. Ya, pero entonces nosotros le sugerimos que dialogue entre pymes y el resto, ¿no es verdad? Entonces debería aclararnos, antes de entrar a las pymes, debería aclararnos súper bien todo lo que es todo ese paraguas de las normas internacionales financieras, ¿no es cierto? Claro. Normas internacionales de O sea, información financiera. y las teorías son justamente para que se llegue a explicar las normas internacionales, ¿no es cierto? No desde el punto de vista ya de sus resultados, sino en general. En ¿Sí? general, En muy general. general. Es que mira, yo creo que aquí hay que ser súper hábil, Marlene, para Ajá, enlazar, para enlazar esto de la calidad con la estandarización y que exacto, esto originó una norma. O sea, exacto. esto originó la posibilidad de que alguna empresa siga la norma. Hablamos de Claro. la norma y después hablamos de las pymes. Y yo creo que con eso estamos, ¿les parece? Claro, la recomendación es que pueda volver o sea, a buscar esta información, leer los libros que sean necesarios para poder enlazar esta introducción y quede súper interesante. ¿No? Hay tantas teorías que usted ha mencionado y que, bueno, hemos podido investigar en este momento un poco, que quedarían genial, pero la experta es Ángeles y ella debería Claro. entrelazar toda esa información, sintetizar para que la introducción quede súper bien. Y la recomendación de que hable en presente y en pasado cuando vaya a hacer una comparación que está sucediendo actualmente, ¿no es cierto? Esa sería la recomendación. Por otra recomendación ya que me imagino que vamos a hacer luego, que ya viene en el tema de forma, es justamente eso, ¿no? La normativa que habíamos sugerido que revisen, que es la normativa APA, que vayan considerando aspectos tan sencillos como el espaciado, el interlineado, el punto después de cada cita, porque de Ángeles estuvimos corrigiendo, ella estuvo más o menos poniendo de esta manera, y estuvimos corrigiendo un poquito, ¿no? Al final, ¿esto por qué? Porque en el momento que se pasa por el URCUND, si es que el punto no está donde tiene que estar, lo va a considerar como plagio y es algo que no queremos, ¿no es cierto? Eso sería, quizás el Inge Quintana, alguna otra recomendación que tenga ya para cerrar con este tema. No, yo sí, no, Marlene, yo
Yo espero que esté claro las cosas que se les está recomendando, porque más bien lo importante sería que si es que tienen alguna inquietud, se contacten con Con el tutor nosotros. que les corresponde, ya de manera Claro, individual, con la finalidad de ir abordando, porque este es un ejercicio duro y nosotros entendemos, pero que les quede claro que si no hay investigación, que si no hay lectura y que si las cosas no están claras, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Es que una recomendación para todos, no solamente para la señorita Ángeles, sino para todos, por favor, porque supongo que todos van a retroalimentarse con este ejercicio. así es. Bueno, eso es todo por la retroalimentación de esta parte y bueno.